Hagan un cálculo sobre el número de personas que el año pasado pidieron la eutanasia, es decir, pidieron tener una muerte digna, es decir, solicitaron la posibilidad de voluntariamente poner punto final a su vida. ¿Cuántas? Más de 700 personas. Tremendo, ¿verdad? Bien, hoy vamos a hablar de la ley de la eutanasia. Entró en vigor en 2021. Andábamos ahí todavía, ¿verdad? Doliéndonos de la pandemia y, cómo no, doliéndonos también del secuestro en nuestras casas de este gobierno que, por cierto, no ha sucedido nada. Les hago el contexto histórico de cuando se pone en vigor esta ley, porque a mí siempre me parece que es importante para analizar, para debatir, para reflexionar, saber en qué momento, en qué situación suceden las cosas. Pues bien, la ley de la eutanasia que se puso en vigor en España data del año 2021. Se ha montado y gorda en Francia porque esta ley, que en España ya lleva unos cuantos años, insisto, fue post-pandemia, post-encierro, post-secuestro ilegal. Siempre aprovecho el momento para recordar que este gobierno infame para algunos de nosotros nos mantuvo secuestrados durante años. ¿Años? Bueno, no, a mí se me hicieron años, seguramente ustedes también. Fueron meses los que ellos aprovecharon también, ¿verdad?, para llenarse los bolsillos con el asunto de las mascarillas. Pero, en fin, vayamos a lo nuestro, porque hoy hablamos de la ley de la eutanasia, un debate muy delicado para el que hoy contamos con de los mejores, mejor plantel de invitados para un asunto, insisto, de enorme delicadeza. Arrancamos, ya lo saben. Esto es La Huella del Crimen. Y hoy arrancamos con uno de nuestros habituales colaboradores, el abogado Javier Angulo. Javier, muy buenas noches. Buenas noches, María José. Yo creo que de manera aislada, ¿verdad?, en alguna ocasión en nuestros programas ordinarios, y este es especial, el resto sería ordinario, hemos tocado, ¿verdad?, de alguna manera este tema, el tema de la eutanasia. Creo recordar además que era una noticia que venía de Inglaterra, donde los médicos se negaban porque decían: nosotros somos médicos, no asesinos. Empezamos fuertes, ¿eh? Así es, la ley, no obstante, permite la objeción de conciencia a los médicos. El médico va a ser el que tiene la última palabra también a la hora de informar al respecto. Esto es importante. Con nosotros está Fernando Adame García. Él es abogado penalista, miembro de AMAFI. Hemos también en este programa disfrutado del análisis de diferentes miembros de AMAFI, una asociación madrileña de abogados de familia e infancia, a los que yo les estoy muy agradecida por su participación en este programa. ¿Qué tal? Pues muchas gracias, y yo a su vez también estoy muy agradecido a AMAFI por darme la oportunidad de representarla hoy en este programa. Pues ya ven, todos contentos. Con nosotros está hoy el doctor Rafael Ortega. Él es médico de familia, es vocal de atención primaria en el Colegio de Médicos de Madrid. Muy buenas noches. Buenas noches, María José. ¿Qué lugar el Colegio de Médicos de Madrid? Tuve la oportunidad, de pronto estaba presentando a nuestro invitado y estaba recordando una presentación de un libro que tuve
tuve la oportunidad de realizar en el Colegio de Médicos y miren, o sea, me emociona todavía esa sala en la que yo pensaba, Dios mío, qué autoridades intelectuales han estado sentadas aquí en el mismo lugar, ¿no? Es impresionante. Es impresionante el Colegio de Médicos de Madrid. El gran anfiteatro, las aulas. El gran anfiteatro era, efectivamente. Eso es, por eso me emociona todavía. Los retratos de todos los grandes médicos, bueno, no todos, pero las grandes figuras. Una inmensa mayoría. Claro que sí, sí, una obra de arte. Y eso se conserva exactamente igual. No se puede tocar, es, por supuesto, patrimonio artístico. Y que dure, ¿eh? Por supuesto, lo cuidamos con locura. Aquello es tenemos un cuidado con eso. Muchas gracias, María José, por invitarme al programa. Es fascinante. El agradecimiento, desde luego, es nuestro. Les contaba que han crecido las solicitudes de la eutanasia desde que se aplicó en el año 2021. Les he hecho el contexto histórico para que nos hagamos el cuerpo también en qué momento se aprueba esta ley. Les decía, más de 700 personas, concretamente 766. Naturalmente, otras muchas han sido denegadas, concretamente han sido 334 las personas que la pidieron y el resto han sido denegadas. Miren, concretamente en estos años, desde que ha entrado en vigor, más de 1.515 personas la solicitaron, esta prestación de ayuda para morir, pero es un número que crece con el tiempo. En 2021 fueron 173 las peticiones, en 2023 ya se registraron esas 766, según el informe anual de eutanasia del Ministerio de Sanidad, de las que se realizaron 334. La solicitud ha crecido casi un 25% en un año, pero también las denegaciones. En 2022 se rechazaron menos del 20% de las eutanasias demandadas frente al 25% de 2023. No tenemos esos datos de 2024, estamos en el 6º mes de 2025, acabamos de abrirlo. En cualquier caso, yo creo que nos sirven, ¿verdad?, estas estadísticas para poder situarnos. Somos un país muy avanzado, ¿no? Entiéndase la ironía. Pues sí, efectivamente, y además parece ser que es quizá lo más preocupante que ese número de solicitudes no es del todo igual, homogéneo a lo largo del territorio, sino que además hay territorios que despuntan con muchas más solicitudes, como Cataluña parece ser, que ha despuntado con un número de solicitudes muy superior. 63%, si me permites. Sí, sería interesante pues ampliar esa estadística sabiendo un poco las razones que van detrás o que puede haber detrás de ese aumento de solicitudes. También sería interesante saber si las denegaciones o esas también son en la misma línea que en otros territorios. Hay territorios que tienen muy poquitas solicitudes, que también es un poco en línea con su poca población o con su, pues como puede ser Castilla y León o como pueden ser otras comunidades, pero hay territorios que despuntan por arriba tanto el número de solicitudes como el número de solicitudes rechazadas también. Llama poderosamente la atención. La verdad es que cuando organicé el programa no se me ocurrió pensar en por qué en determinadas comunidades podía haber un mayor número de solicitudes, pero este comentario, esta observación de Fernando, que no le habrá pasado desapercibida al doctor Rafael Ortega, me parece enormemente interesante. Desde luego, o sea, algún motivo hay por el cual culturalmente hay menos tolerancia o hay, digamos, no sé, hay algo, no sabemos exactamente el qué, que incide en que hay esas diferencias, desde luego. Eso es, no es, la eutanasia lleva un proceso en el cual, como sabéis, el paciente se lo pide a su médico, lo tiene que pedir en 2 ocasiones. Sí, es interesante saber el proceso, doctor. Ajá. El médico, si el médico es objetor, porque muchos médicos somos objetores, obviamente los médicos defendemos la vida a ultranza, desde su concepción hasta su final. Intentamos, y si no podemos, ya sabéis, lo que es cura, si puedes. Si no puedes curar, alivia. Eso es básicamente, y por supuesto no hacer daño, siempre es no hacer daño. Eso es para que lo entienda todo el mundo, son
los principios en los cuales nosotros funcionamos y ofertar lo mejor en cada momento para cada paciente. Vamos a poner sobre la mesa diferentes puntos de vista, naturalmente, pero después de escuchar al doctor, yo sobre la mesa dejo una reflexión. ¿Fallan los cuidados paliativos y se utiliza la eutanasia en lugar de los cuidados paliativos? Es que estamos dando en la clave, es que es precisamente esa la clave. Javier Angulo. Sí, en contraposición a esta ley, quiero hacer un recuerdo especial al fallecimiento del doctor García Sabrido, el conocido como doctor Milagro. La contraposición, digamos, a esta ley de eutanasia, donde realmente se pierde la esperanza. Uno, cuando habla de eutanasia, es cuando ha perdido, digamos, la esperanza de vivir. ¿Cuántas personas conocemos que pierdan esa esperanza de vivir, ¿no? Pues realmente, posiblemente, algunos en la sin sociedad, enfermedad incluso. Claro, incluso en esta sociedad que se hace, o como vemos diariamente con cloacas y tal, pues lógicamente algunas veces dan ganas de acudir a la vía rápida. Sí, sí, señor, llévame, señor, llévame, porque tremendo, ¿eh? Todo lo contrario a la ciencia médica, ¿no? Que realmente enfermedades que a lo mejor no tienen cura, en un tiempo récord o temprano, pues se pueden curar, ¿no? Es así, ¿no? Nosotros tenemos unos principios básicos que básicamente los he resumido en esto, pero nos basamos en la evidencia, en la ciencia y en la ética, y tenemos un código deontológico, lo que es el acto médico y lo que no es. Aunque la legislación vaya por un lado, la deontología médica normalmente suelen ir acorde, pero hay puntos en los cuales discrepa, y este es un punto en el cual discrepa. Obviamente, la legislación te obliga o te permite una serie de actos, pero os voy a poner el caso. La ley, por ejemplo, la pena de muerte en España no es, en muchos países es totalmente legal, está bien visto, ¿no? En España no, obviamente. Yo le he reivindicado en alguna ocasión en este programa para algún individuo. Me niego a alimentar a bazofia, perdone. La vida es el don más preciado que tenemos. Nosotros no elegimos vivir, nos la dan, ¿no? Eso es toda una discusión filosófica que podemos hacer aquí, pero te sorprenderías. Lo que sí es cambiante son las circunstancias. Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mis circunstancias. Pero las circunstancias cambian, y tú también, obviamente. Claro. Ese grande que descubrió la plasticidad del cerebro y nos demostró que a cualquier edad podemos ser arquitectos de nuestro propio cerebro, que las neuronas se pueden regenerar, es un canto a la vida, ¿no? Antes de que él, muchas personas llegaban a los 60 y pocos años y entendían que había llegado el fin realmente de su vida importante, de su vida activa, porque aparentemente morían las neuronas y ahí se acababa todo. Qué maravilla saber que podemos trabajar y que la plasticidad de nuestro cerebro está en nuestra mano. Es que muchas personas pensaban que a determinada edad ya no hacían nada en el mundo, ¿no? Y ahora has hablado de Ortega y Gasset. Todos esos conceptos, Ortega y Gasset, don Santiago Ramón y Cajal, y que fue, como sabes, premio Nobel, y en el colegio está el aula Ramón y Cajal, y a mí es uno de los sitios que más me gusta. Os lo comento cuando has iniciado, María José, el programa hablando precisamente del colegio, que es público, cualquiera puede ir a visitarlo. Me emociona. Y sí, efectivamente, cuando don Santiago descubrió el sistema nervioso, es que fíjate que en España tenemos 2 premios Nobel de Medicina, pero son los premios Nobel más importantes, yo creo, de la medicina: el sistema nervioso y el código genético de don Severo Ochoa, ¿no? O sea, es maravilloso, la ciencia, los médicos que hemos tenido y que tenemos actualmente, yo lo veo con mis compañeros, pero estamos en Se nos ve la pasión. Voy a proponer un programa especial sobre esta materia. Creo que lo vamos a disfrutar muchísimo. Pues como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, y eso es variable, ¿eh? Incluso hablamos, pues, una persona que en un momento determinado, ¿por qué se han rechazado muchos casos de eutanasia? Porque no se ha visto claro, ¿no? ¿Por qué en el procedimiento de la eutanasia se pide? Pero qué difícil ese análisis. Es que una cosa es de pronto en una mesa
¿verdad? Decir, bueno, ¿y por qué se han rechazado? Qué difícil juzgar si es factible o no es factible, si es necesario o no lo es, si debe o no debe hacerse. Hay un momento del programa que también hablaremos de los familiares que dicen, Dios mío, no puedo imaginar que la persona que tengo aquí delante dentro de 10 minutos no va a estar. O sea, un proceso de eutanasia, no sé, otra vez ha pasado como con el compete a la colegio. decisión del individuo y por supuesto que eso sea considerado por todos los elementos que participan en esa decisión, que es obviamente son primero su médico, y su médico que si entiende y ha sido capaz de explicarle y entenderle, un médico por supuesto que no sea objetor, porque él lo solicita a un médico y nos ocurre, en medicina de familia nos ocurre. Yo en mi caso estoy, aparte también, nos lo he contado antes, pero también trabajo en urgencias y estoy continuamente atendiendo pacientes. No estoy en un equipo paliativo, pero doy soporte a los equipos paliativos muchas veces, en muchas ocasiones. El proceso luego pasa a un médico consultor, o sea, el médico responsable, cuando ha tenido 2 solicitudes separadas entre 15 días del paciente, que él tiene que ser, por supuesto, tener una enfermedad incurable, un sufrimiento insoportable y, por supuesto, estar en plenas facultades y ser mayor de edad. Y concretamente en España tiene que llevar, puede pedirlo a alguien que no sea español o que sea residente, pero tiene que llevar 12 meses residiendo en España como tal. Después eso pasa a un médico consultor. El médico consultor contrasta los informes, contrasta la petición y lo eleva a un comité de garantía con las comunidades. Y ese comité de garantía es el que finalmente da la autorización y que después se ejecuta en diferentes formas, ¿no? Hay que el propio se le facilita al paciente una medicación que él se la toma, en el caso de que pueda hacerlo, en el caso de que él no pueda hacerlo, se le puede también administrar por vía intravenosa una medicación que acaba con su vida sin sufrimiento. Esos hay protocolos y bueno, hay muchas medicaciones. Pero ahora vamos a la otra parte, ¿no? Vamos a la otra parte que es, que lo has tocado tú, María José, al comienzo, el tema de los paliativos. Cuando se ha hecho esta ley no se ha contado suficientemente con las personas que están todos los días en esto, los de cuidados paliativos. Faltan cuidados paliativos 24 horas 7. 7 días, 24 horas. En Madrid lo tenemos garantizado por cuando acaba la jornada laboral está el SUMA, está el PAL 24 que se mantiene. Creo que en Cataluña también, el País Vasco también, pero luego en el resto de España es un poquito más complicado. Queda un poco en manos de... Ha salido en prensa recientemente, en relación con el País Vasco, esta misma semana, que un médico fuera de su horario laboral asistió a un menor que estaba pues, en paliativos y le habían, digamos, advertido el centro médico que no podía hacer eso fuera del horario laboral, utilizando el vehículo asignado al centro de salud. Con lo cual no tiene unos medios. Ya es, digamos, la decisión del médico de alargar y sobre todo pues la esfera en la cual se tratan pues, una situación, sobre todo si es un menor con los padres pues bastante dolidos y que realmente es cuando uno necesita más atención, no solo un equipo médico, sino incluso psicológico, ¿no? Para superar esa situación de paliativo, cuando realmente pues a lo mejor realmente la gente asocia paliativo como ya, digamos, la fase final, pero no tiene por qué ser así, ¿no? En absoluto, claro que no. La fase paliativo es pues cuidados en lo que es una enfermedad incurable, una enfermedad que va pasando por unas diferentes etapas, poderle dar a ese paciente lo que necesita y que esté de la mejor forma posible. Eso es así. Pero volviendo al tema de la eutanasia, porque el tema de paliativos hemos dicho que necesitamos, y de hecho los médicos debiéramos formarnos más en este aspecto y debiera ser algo que afecte en Madrid, y bueno, realmente los equipos de paliativos hacen un trabajo excepcional. No sé si habéis tenido alguna ocasión, pero yo lo he vivido como familiar de paciente y lo he vivido, por supuesto, como implicado como tal, ¿no? Como profesional. Tiene que implicar no solamente a
a los médicos y a enfermería, ¿no? Tiene que implicar a todo el sistema sanitario, que es lo que estábamos comentando, que has comentado tú. Tú eres abogado aunque no estés en el despacho. Así es. Yo soy médico aunque no esté con la bata puesta y no esté de servicio. Vamos, no voy a dejar morir a una persona pues simplemente porque ha acabado mi horario laboral. Es absurdo. Esto solo se puede entender desde la más profunda de las vocaciones. Claro, que son... Eric Encinas nos hablará de esa observación que había realizado Fernando Adama García, ¿no? ¿Por qué en determinados lugares de España han subido, se han incrementado desde que entró en vigor esta ley de la eutanasia? Han sido más los ciudadanos que lo han pedido y, sin embargo, en otros menos. Concretamente era un 67% en Cataluña. Hombre, con Eric Encinas. Muy buenas noches, Eric. Muy buenas noches, María José, y también a los tertulianos que te acompañan esta noche. Muchas veces hablamos, ¿verdad?, de la criminalidad, de la violencia, de en qué se ha convertido el Mediterráneo, ese hermoso Mediterráneo que en tiempos era verdadera calidad de vida. El caso es que la vida se está convirtiendo en un infierno, lo digo a tenor por este dato que yo tengo sobre la mesa. 67% han aumentado en Cataluña las personas que han pedido morir de manera voluntaria. Sí, de hecho, esta observación que acabas de hacer respecto al panorama general de Cataluña se dice mucho aquí en Cataluña y me la trasladan muchos vecinos. El otro día mismo un taxista, ¿no?, dice que es que no quieren ni que vengan turistas, ¿no?, a Cataluña. Es que es esa la cuestión, ¿no? Estamos en esas, ¿no? Pero respecto a este tema de la eutanasia, o sea, ha aumentado ese porcentaje que has comentado, son especialmente mujeres, hay que puntualizar, un 53%, y que es por lo tanto más mujeres que hombres, y son por enfermedades oncológicas y neurodegenerativas. Es decir, lo mencionaba, creo que era un doctor, porque estaba en el off y no podía ver la imagen de lo que estabais comentando, pero lo que decía el doctor es cierto, es que se está optando por esa vía en vez de fomentar, ¿no?, o incrementar las ayudas para los bienes paliativos para cuidar a estas personas, ¿no?, que sufren, ya digo, como enfermedades como el Parkinson, como el ELA, ¿no?, que tenemos a Jordi Sabater, ¿no?, que es un influencer que sufre ELA, ¿no?, y que ha dicho que es necesario que haya una ley ELA, ¿no?, por ejemplo, con recursos, ¿no?, para todas las personas, ¿no?, que sufren ELA en España, y también para otras enfermedades de estas características. Y de hecho, pues ese aumento ha sido significativo entre el 2023 y el 2024, llegando viviendo en el 2024 356 personas a las que se les ha dado esta solicitud, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es evidente que ha habido un crecimiento significativo y que encaja con otros movimientos que también que se están dando progres, ¿no?, en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Francia también hace poco se ha aprobado la ley de la eutanasia. Menuda y montada. 2021. De esto vamos a hablar, Eric Encinas. Muchas gracias, un saludo. Gracias, un abrazo. Muy buenas noches. Nuestro compañero hablaba del ELA, pongo sobre la mesa enfermedades oncológicas aparentemente incurables, personas que no tienen ningún tipo de movilidad y entienden que tienen una dependencia en un porcentaje elevadísimo, así a bote pronto, ¿no? Son las personas que se me ocurre que estarían quizá dando ese paso para pedir la eutanasia. Precisamente un catalán, un muchacho, un hombre ya maduro, ahora hablaremos cómo el padre se negó, o creo que era una muchacha catalana, ¿verdad? Sí, era una muchacha catalana, discúlpenme, y ahí organizada una de padre muy señor mío con este asunto y con un juicio que se celebró el pasado mes de marzo y que tiene suspendida esa eutanasia. Pero estabas tomando la palabra. Yo, efectivamente, donde veo el problema es en los dos puntos que ha dicho el doctor, nuestro compañero. Claro, una enfermedad incurable es una enfermedad incurable en el momento de la solicitud, pero no sabemos cuánto tiempo puede ser incurable, ¿no? O sea, las enfermedades incurables de hace 20 años, hoy en día, pues a lo mejor ya no lo son, y eso genera un problema importante. Y luego tienes el problema
que yo creo que es subjetivo, que es clave, que es qué se entiende por un sufrimiento intolerable, ¿no? Para algunas personas el sufrimiento intolerable puede estar en un umbral, para otros puede estar en un umbral umbral distinto. del dolor, ¿no? Esa es la clave. Entonces, yo creo que cuando, por poner una voz un poco, digamos, en determinadas situaciones, yo creo que si vamos a los máximos de situaciones de personas que realmente sufren una situación de padecimiento, donde tienen una esperanza de vida muy corta, una calidad de vida inexistente y un dolor realmente duro, pues en esos casos seguro que a lo mejor incluso se puede llegar a entender esa situación y ese acceso a la eutanasia como una posible solución o punto y final a esos padecimientos, ¿no? Yo donde creo que está el problema fundamental es en la indefinición que hay por los casos por abajo, ¿no? O sea, es decir, donde veo que puede ser esta ambigüedad en los términos en los que se puede acceder y esta indefinición y esta subjetividad en las interpretaciones, pues nos pueden dar lugar a muchísimos problemas a los que yo creo que finalmente se van a tener que enfrentar los tribunales. Y uno es el que muy bien has dicho Noelia. tú, María José, el de Noelia, ¿no? Hasta qué punto pues un trastorno, por ejemplo, si los trastornos psíquicos o no son susceptibles de este tipo de integrar un caso que afecte a la ley, que pueda afectar a la eutanasia, hasta qué punto un trastorno pues aparentemente incurable o esa decisión depende únicamente del paciente y no de un criterio médico, por no hablar de determinadas cosas que ya a mí sencillamente no termino de entender, como que exista un registro de los médicos que deciden objetar, ¿no? Que es algo absolutamente innecesario e incomprensible. Fernando, es que lo has tocado de lleno. Hipócrates, cuando los comentaba antes, decía, si puedes curar, cura, si no, alivia, y si no, consuela. Eso es como nosotros funcionamos. Es como nosotros funcionamos. Eso está desde la época del nacimiento, el nacimiento de la medicina está prácticamente en la época de Benjamina, que habréis oído hablar de ella, ¿no? Que es una niña que en la Atapuerca, en las excavaciones de Atapuerca, se encontró una niña con una deformidad craneal, una enfermedad genética que jamás hubiera podido salir adelante si no hubiera recibido cuidados. Estamos hablando de cientos de miles de años. Y eso es uno de los primeros signos, incluso fracturas consolidadas que se han encontrado en excavaciones. Los primeros signos de la civilización, de la humanidad, podemos decir que es el ser humano en la evolución, ¿no? Pero tú lo has puesto encima de la mesa, has dicho, la capacidad, la indefinición de cómo percibo yo el dolor. ¿Cómo percibe una persona el dolor? Bueno, y la resiliencia de cada uno también, ¿no? Claro. Es que te voy a poner un caso, mira, has hablado, y por supuesto el estado del arte, el estado de la ciencia. Nosotros sabemos más o menos por dónde vamos, pero actualmente ya se hacen en biónica, se hacen hasta ojos biónicos, se hacen robots que permiten a una persona con una tetraplegia moverse. Son cosas de esas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cambia mucho la perspectiva. Pero yo os voy a poner un caso, te lo voy a contar. Va a tener que ser, discúlpeme, doctor, después de la publicidad. Perfecto. Seguro que usted estaba deseando vivir esta experiencia de cuéntemelo, pero después de la publicidad. Hablaremos de Noelia, ese caso brutal que tiene pues dividida a España. Pidió la eutanasia, sus padres se negaron, ha habido un juicio, está pendiente, será en el mes de marzo. Pero permítanme que también les haga un poquito de spoiler del final del programa. Países Bajos. Se está pidiendo la eutanasia, pero sin justificación médica. Les voy a dar un buen consejo a todas aquellas personas que quieran quitarse un par de kilitos de más. Alguna noticia buena tengo que darles, ¿no? Pues que el verano ya está aquí, que dentro de nada estamos en la playa. Si quieren perder esos kilos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias
estrategias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no tendrás que pasar hambre, el Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano, con Javier Angulo, con Fernando Adame García y con el doctor Rafael Ortega. Regresamos enseguida, piénsenlo. ¿Y si la eutanasia la pide otro por usted? Volvemos enseguida. Muebles Adama, muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, conjuntos juveniles, montaje y transporte gratuito y además financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a la calle General Ricardo 190 o visítanos en mueblesadama.com. Muebles Adama, muebles grandes a precios bajos. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.
Lo prometido es deuda, vamos con ese caso de Noelia. Sin embargo, mientras que compartíamos con ustedes, les dábamos estos buenos consejos, el doctor Rafael Ortega nos ha contado una historia a los participantes de esta mesa y yo no quiero que esa historia se quede solamente para nosotros. Así que le voy a pedir al doctor Rafael Ortega, por favor, que la comparta con nuestros telespectadores. Me parece... Bueno, no tengo adjetivo. Por favor, doctor. Bueno, lo habéis comentado hace un momento, es muy relativo, ¿no? Y lo hablábamos al principio. Yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Y cómo siento, cuál es el nivel de dolor. Bueno, pues hace poco tuve un caso muy cercano, en el cual tuvo pues una madre de familia con 2 hijos, con una enfermedad terminal, pero esta madre no podía vivir en su casa, era muy cercana a mí, no podía vivir en su casa porque el ambiente familiar era muy complicado. De hecho, ella tuvo en su vida, llegó a tener esa enfermedad terminal porque ella fumaba de una forma que decimos nosotros, de una forma autolítica diferida. Es decir, no fumaba por placer ni por vicio, sino para irse quitando la vida. Y llegó un momento en el cual me dijo... Una forma de suicidio. Es una forma. Hay formas de suicidio que las personas no son conscientes de ello, pero que tienen obviamente un sufrimiento o algo que no les cuadra hasta que un médico, un psiquiatra, un psicólogo damos con lo que le está generando ese daño y podemos actuar o actúa en otras circunstancias y esa persona mejora sustancialmente. Incluso hemos visto adicciones lo más brutales que han salido adelante y bien. Gente que luego las ves y es ejemplar, ¿no? Pues en este caso a mí me partió el alma porque me dijo, ella estaba teniendo, a pesar de estar en esa situación, estaba teniendo agresiones por parte de sus seres queridos, de su marido y diferido de su hijo, porque era un comportamiento aprendido. Y me dijo, Rafael, por favor, quiero la eutanasia. Y claro, yo le pregunté, digo, ¿tú quieres dejar de sentir mi voz? ¿Quieres dejar de sentir los abrazos de tu hermana? ¿Quieres dejar de pensar que a lo mejor tu hija, que tiene ahora 9 años, no va a verte más? ¿O lo que quieres es dejar de sentir dolor, ese dolor tan intenso que tienes? Es que vaya situación, discúlpame, claro. Pero es que es sobrecogedor lo que relatas. Ella me dijo, no, lo que quiero es dejar de sentir dolor. Te quiero seguir sintiendo, quiero seguir sintiéndote a todos, quiero estar aquí. Lo pensó varias veces y decidió terminar, por supuesto, con cuidados paliativos. Tuvo una muerte dulce, una muerte digna, con el cariño de sus seres queridos. Y bueno, sí, le pudo quedar a lo mejor esa parte que no había recibido y que muy posiblemente no hubiera recibido y que, bueno, pues... Pero, cambio, tengo muchos colegas, bueno, muchos, algún colega que se ha encontrado en situaciones similares y tras hablar y hacer sentir a ese paciente que le ha pedido la eutanasia, después de hablar con él, después de hacerle ver que la vida es un regalo, que tiene otras, que realmente somos lo que tenemos, lo que sentimos, en realidad es lo que sentimos, ¿no? Pero podemos sentir muy bien a pesar de estar sin mover más que los párpados. Eso es posible. A mí una de las cosas cuando era estudiante de medicina que más me llamó la atención fue cuando estuve, pues, bueno, por amigos, me llevaron en un pueblo de Madrid, de la Sierra, a ver a una señora que llevaba inmovilizada de cuello para abajo muchísimos años. De hecho, había que moverla con una grúa, quitarle... Entonces, yo tengo ahora 64 años, entonces no había los avances que hay ahora, pero esta mujer se sentía totalmente querida por su familia, totalmente querida por los suyos. Y ella sola, con su expresión, a pesar que había que estar quitándole, limpiándole la baba que se le caía, llenaba el espacio con su presencia, con su forma de dirigirse a los que tenía cerca.
obviamente es algo que tú comentabas, Fernando, que comentabais. El nivel del dolor, el dolor. ¿Dónde está ese dolor? Esther Gutiérrez Gómez está con nosotros para hablarnos de ese caso, el caso de Noelia y el debate sobre el derecho a una muerte digna. Hemos apuntado en diferentes ocasiones, desde que hemos empezado el programa, a esta muchacha, una muchacha catalana, creo que bastante joven. Es el caso del que nos va a hablar Esther Gutiérrez Gómez. Muy buenas noches, Esther. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenida. Bueno, probablemente Gracias. es uno de los casos más polémicos, ¿verdad? Totalmente. El problema es que ya hemos llegado a unos puntos muy de estar sensibilizándonos, o sea, nos mueve solamente el sentimiento de lo que quiero o no quiero. Quiero estar bien, no quiero estar mal, quiero, es como muy en el momento, o sea, no miramos más allá. O sea, yo creo que nos están derivando a un estado de placer continuo, y en el momento que no tenemos lo que queremos o no tenemos ese placer continuo, ya no tenemos ganas de vivir. ¿Qué ha sucedido con esta muchacha, Esther? Pues hombre, en mi opinión es que tiene unos problemas mentales bastante importantes. Pero vamos a recordar para nuestros telespectadores el caso Esther. Bueno, pues esta niña tiene problemas mentales y se decide suicidar tirándose de un balcón del 5.º piso, pensando que al final va a conseguir su objetivo, y no lo consigue. Entonces, cuando realmente cae y se queda peor que estaba, en silla de ruedas sin poderse mover, pues entonces es una situación todavía peor para ella, angustiosa, porque ya no puede ejercer como que ella se quiere suicidar, ya no puede, ya depende de otras personas. Y entonces ahí empieza la polémica de qué hacemos con ella. Si ella quiere suicidarse, ¿la suicidamos? ¿La permitimos que se suicida? ¿La hacemos que se pueda suicidar? ¿La dejamos o no? O sea, ese es el problema, es la polémica. O sea, Esther, claro, porque una cosa son los titulares que vemos en la prensa, ¿no? Pero pormenorizando, claro, como tú has hecho, Esther, estamos hablando de una muchacha joven, yo creo que tiene 20 y pocos años, si no estoy equivocada, corrígeme, sí. 24 creo. Sí. O sea, es una muchacha que... Es una niña, eso todavía no está madura, que tiene problemas mentales. Se tira desde un balcón, desde una ventana, desde una terraza, ¿qué más da? Con intención de quitarse la vida. Y claro, Dios mío, queda parapléjica. Queda peor que, o sea, no se lo esperaba. Ella pensaba acabar y ya, pues es que resulta que ha acabado peor. Madre y ahora sí que, ¿y ahora qué hace? Bueno, pues es que, a ver, no era su momento. Si es que si se tendría que haber muerto, no se ha muerto, pues es que no es su momento. Pero es que la gente no acepta la situación, no acepta los problemas. Ese es el problema, que estamos llevando la sociedad a tal punto que no se permite sufrir. O sea, todo lo que signifique sufrimiento hay que eliminarlo. El sufrimiento es malo. Pues no. O sea, tenemos que empezar un poco a cambiar la sociedad porque está mal enfocada. Estamos enfocándolo todo al revés. No sé si me explico. Perfectamente, te explicas perfectísimamente, Esther. Es que ahora vamos al revés, o sea, lo bueno es malo. El culto a la felicidad, ¿verdad? Todo tiene que ser guay. Tiene que ser ya, no puedes esperar, no tiene que ser ya, y tengo que sentirme bien. Si no me siento bien, fuera, no lo quiero. Por eso me divorcio, por eso aborto, por eso hay que matar a quien sea, por eso eutanasia, por eso todo vale. Y es que ese es un problema. Eso es un problema porque estamos abocando a la sociedad pues a un desastre de todo, tanto moral como físico. Estamos acabando con todo. No sé si os habéis dado cuenta que están usando lo que se llama la ventana de Overton en casi todo. Ahora está puesta en marcha a tope. Han puesto el acelerador y meten en la ventana de Overton todo lo que puedan, todas las aberraciones que puedan y más. ¿Qué es la ventana de Overton, Esther? Pues bueno, la ventana de Overton es, bueno, esto se estudió, es como el control de cómo ir llevando un problema o algo que se pueda considerar como una aberración, algo que no se puede consentir, hasta tal punto se va abriendo la ventana, se va moviendo todo el relato,
hasta tal punto, no solamente es que se vea bien, sino es que se llega hasta legalizar. Se entiende perfectamente, Esther, gracias. Como el aborto, como ahora la eutanasia, esto es otro proceso más, es otra apertura más de esa ventana de obra. Gracias por esta aportación, Esther Gutiérrez Gómez, muchísimas gracias. Nada, venga, gracias, hasta luego. Buenas noches. Adiós. Pues Buenas miren, noches. desde entonces, desde que Noelia se arrojó al vacío en 2022, tiene una lesión medular que le impide mover las piernas, le causa dolor, debe desplazarse en silla de ruedas o de forma muy precaria con andador y con férulas y no puede hacer sus necesidades sin ayuda externa. Daños permanentes irreversibles, según la doctora del Instituto Guterman, que la trató durante varios meses. Y ahí la víctima solicita la eutanasia. La historia es de juzgado de guardia, si me permiten la expresión. La historia es terrible, la historia es durísima y luego la historia judicial que ha ido detrás tampoco ha sido fácil porque aunque finalmente parece ser que el proceso médico fue finalmente aprobada la eutanasia. O sea, hubo un médico, perdón, que varios médicos y un comité que decidieron varios médicos y un comité dijeron, vale, Noelia, que por trastornos psicológicos se tira por el balcón. Entendieron que esos padecimientos insoportables existían, que esa incurabilidad de la enfermedad también hubo un médico existía, que dijo y que por lo tanto se autorizó, pero... Parte de la enfermedad es incurable, otra... Y con la ciencia actual, otra parte no, la parte fundamental que le lleva a ella a esa decisión es curable. Exacto, pero esa decisión administrativa, que al fin y al cabo es una decisión de la administración, qué frío, qué miedo me da, una decisión administrativa. Fue impugnada judicialmente. Entonces eso ha llevado un periplo, fue impugnada judicialmente por su padre, por el padre de Noelia. Por el padre de la criatura. Eso ha llevado un periplo judicial donde actualmente está en suspenso la decisión, pero bueno, ha abierto muchos otros temas de debate, como cuál es la capacidad de intervención de terceros en este proceso decisorio, ¿no? En esta decisión que puede o no puede tomar una persona, si eso está dentro o no de la legalidad, cuál es la legitimidad que se puede tener para ello, ¿no? En fin, es un caso que está al límite y que yo creo que deja en entredicho las debilidades de una norma que por lo menos es muy mejorable en los aspectos técnicos, ¿no? Una de las cosas que es increíble es que no se valore la edad de la persona que lo solicita, ¿no? Porque la incurabilidad de hoy de una persona de 20 años, estamos hablando de una persona que tiene un desarrollo y una cantidad de tiempo por delante donde vayamos a ver a dónde llega la medicina a lo mejor en X tiempo, ¿no? Y en el ámbito judicial, Javier Ángulo, claro, tenemos esta circunstancia en principio y más allá de lo que podamos opinar, hay un debate filosófico, como bien apuntaba el doctor Rafael Ortega, hermoso, y yo considero que necesario. Lamentablemente la televisión no siempre nos da ese tiempo tan vital, ¿no? El caso es que con independencia de lo que podamos opinar, todo esto llega por una decisión judicial que se tire hacia adelante y efectivamente pues que esta mujer que tiene perfecto uso de la razón, que bueno, a lo mejor la tiene un poquillo alterada, porque claro, si se intentó suicidar, pero quiere decir que tiene la capacidad, hablábamos del cerebro, ¿no? O sea, que tiene un cerebro que puede funcionar, ya que hablábamos de la neuroplasticidad al inicio del programa. Y bueno, pues decide solicitar esta eutanasia, pero de pronto los padres se meten por medio y dicen, oiga, no, el caso es que se ha paralizado, pero ha habido un juicio, se está esperando sentencia, ya hay sentencia, porque yo recuerdo que el juicio fue el mes de marzo, si no estoy equivocada, de 2024. La resolución está recurrida, la cuestión es quién pone el cascabel al gato, quién asume esa responsabilidad de quitar la vida a alguien, ¿no? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Claro. Realmente estamos ante una decisión terminal y que es difícil de tomar. Yo lo que haría énfasis es en otra ley, porque la eutanasia al final significa el final, ¿no? La falta de esperanza, de ilusión, absolutamente todo. Yo pondría énfasis en la ley
una ley que tiene fecha del año 2002, que es la ley de dependencia, claro, que realmente, digamos, trataba de colaborar con los familiares, que realmente son los más cercanos y los que más pueden sufrir la enfermedad. En realidad, todos sabemos que la ley de dependencia, una ley realmente con un sentido ético y moral, pero sin la dotación económica necesaria, con lo cual... Y luego también quería hacer énfasis a que de forma desinteresada existen asociaciones, ONGs, sin ningún tipo de interés de lucro, como es una en concreto, se llama Teléfono de la Esperanza, que hacen una labor extraordinaria y que realmente no se les da el valor. Tienen la declaración de utilidad pública, porque así lo es, pero no sé cuántas personas lo escuchamos, ¿no? ¿Por qué no se le da propaganda en lugar de estas leyes de eutanasia, donde existen personas que de forma desinteresada prestan una labor que realmente no es pagable? No es impagable, desde luego. Cuántas personas lo que necesitan es ser escuchadas, ¿no? Y efectivamente, eso es un verdadero servicio público. El Teléfono de la Esperanza lleva toda la vida. Yo misma he tenido la oportunidad de escuchar a miles y miles y miles de españoles en la radio, ¿no? Y sé de la necesidad. Y estaba recordando el pasado domingo en la iglesia, precisamente, me llamó la atención, había al salir un señor sentado en una mesa y tenía como un termo de café, y me extrañó, dije, no sé, ¿qué hace aquí al final este señor sentado con un termo de café y con otra silla al lado? Total, que al salir, pues no me preguntéis por qué, pues me puse a leer por las diferentes iniciativas de la iglesia a la que yo había ido ese domingo. Bueno, pues es que es el servicio de oyente. Es una persona, es un voluntario que está sentado allí y que la otra silla que yo veía, que en ese momento no había nadie, era pues para escuchar, y el termo, pues ahora yo entiendo que era un gesto de este hombre, de este voluntario, era un señor en este caso, un hombre, y entiendo yo pues que lo había traído como gesto de vamos a tomarnos un café. Qué enorme necesidad, pero a mí me gustaría, dado el expolio que hacen con nosotros, con los impuestos, a mí me gustaría que esta necesidad de la sociedad no estuviera en manos de la caridad, que me parece maravilloso, me parece fantástico. O sea, esto verdaderamente es hacer algo por el otro, no colaborar con las mafias para atraer a inmigrantes ilegales, poner el cazo y lucrarse. No, eso no. Si quieren salvar inmigrantes en patera, que lo hagan con su propio dinero. Se acabó la inmigración ilegal. Pero aquí sí me gustaría que hubiera dinero, porque hay muchas personas que quieren morir, porque en realidad lo que quieren es que alguien les escuche. Muy interesante, Javier Angulo, este comentario. Volviendo un poco al caso que habéis comentado de Noelia, os voy a dar un dato espeluznante. La primera causa de muerte en gente joven es el suicidio. ¡Qué barbaridad! Eso es terrible. Es horroroso. O sea, da una idea de la soledad, de la incomprensión a la cual estamos sometidos. Pero a la incluso desesperanza. La desesperanza, esa es la causa, ¿no? Realmente una persona decide quitarse la vida. Pero no tiene esperanza. Sin esperanza no se puede vivir. Efectivamente. Pero esto que has sacado tú ahora mismo, el tema de la soledad no deseada, ya afortunadamente nos vamos dando cuenta como sociedad que ya hay iniciativas, pero yo recuerdo trabajando en el 112, en el 061, algunos avisos que iba y simplemente nos llamaban, no era por una urgencia médica, es que necesitaban hablar con alguien. Era una urgencia. Por supuesto, claro que sí. A lo mejor salvó más de una vida, doctor. Claro que sí, pero no estaban malos, no tenían una enfermedad física, querían hablar con alguien, simplemente era eso. Tenían un padecimiento psicológico que les puede llevar a la muerte. Vamos a volver enseguida, pero voy a dejar encima de la mesa, miren, otro asunto. Está en el Tribunal Superior de Cataluña, como el anterior sobre Noelia. Avala que un padre puede frenar en la justicia la eutanasia de un hijo, aunque no tenga relación. Se trata, al parecer,
os avanzo, aunque conocéis la noticia, pues en este caso estamos hablando de un hombre de 54 años, que es el que ha solicitado, es el hombre que ha solicitado la eutanasia y que ha sufrido 3 ictus y 2 infartos. Doctor, ha sufrido 3 ictus y 2 infartos, que a mí esto me parece cuando menos a tener en cuenta. Y pide morir dignamente desde el pasado verano por tener un ictus. 2, 3, no, vamos, perdón, discúlpenme que, bueno, o sea, que Dios nos proteja, me parece que es tremendo. Pero de pronto yo estaría pensando, ¿verdad?, en otro tipo de padecimientos. El caso es que el padre de este hombre de 54 años se ha puesto por medio también, como en el caso de la joven Noelia de apenas 24, también en Cataluña, y parece ser que se ha paralizado. El padre no tenía contacto, parece ser que en muy buena relación no tenían. Antes de irnos a publicidad, por favor, una ronda de opiniones sobre este asunto. Ahí está claro que está funcionando la salud mental, ¿no? Si ya previamente no tenía contacto por algún problema de salud mental habría ahí. La salud obviamente no es solo física, psíquica, también social, obviamente, es el concepto. Un ictus puede dejar más o menos secuelas. Un infarto, muchas personas que ves haciendo deportistas de élite han tenido un infarto. Depende cómo estés, es que ha cambiado totalmente. Empezamos a ver ya que ahí mejoran, incluso ictus muy devastadores, que los pacientes, hombre, se quedan con secuelas graves, ¿no? Pero, bueno, pueden tener cierta calidad de vida, sobre todo si tienen soporte. Ahí vamos. Pero importantísimo, el tema de Lela. Lo de Lela es sangrante. Sobre todo con un gobierno que tiene dinero para prostitutas y presuntas cocainómanos, esto por poner solamente un ejemplo, pero no tiene dinero para los enfermos de ELA. Y les recuerdo además que este gobierno, esta oposición y este Congreso absolutamente vergonzante y lamentable dejó solos a los enfermos de ELA. Son pasajes que no deberíamos olvidar nunca. Mira, yo tengo un compañero, se llama Curro Castillo, maravilloso Curro Castillo, compañero en la cadena COPE, un presentador de programas fabuloso, recuerdo también en Telemadrid, desde luego, en Onda Madrid, con un programa de casi cabaret de domingo por la mañana maravilloso. El caso es que tiene ELA, sigue escribiendo. Bueno, aparte está maravilloso, sigue con sus redes sociales. Es verdad que no es el Curro Castillo que yo recuerdo o el Curro Castillo que ustedes recordarán, porque no se puede mover ya, pero sigue publicando libros. ¡Qué maravilla! Y sigue publicando sus fotos y en sus redes sociales y aunque también el lenguaje se ha visto afectado y para las personas que nos ganamos la vida hablando, imagínense por Dios lo que eso significa, pero a pesar de ello, ahí sigue, pero está muy enfadado con este miserable gobierno y tiene mucha razón. ¿Cuál es el instinto más fuerte que hay en los seres vivos? La vida. La vida, la supervivencia. Es sagrado, tiene que ser el derecho a la vida. La sagrado. Supervivencia, esa es la señal de la vida. Es animal, es un instinto animal. Eso es la clave. Lo que ocurre, lo que han hecho, lo que están haciendo es distinguir entre la vida buena y la vida mala. Y lo que nos dicen es que la mala no merece ser vivida. Entonces, por eso está la ecuación. Pero es que tú te vas a un animal que queda capturado en un sitio e intenta sobrevivir. No existe. Eso es muy grave. Entonces, cuando falla esa supervivencia, cuando el instinto es quitarte la vida, no está bien, no es sano. No está en la naturaleza. Efectivamente. Permítanme, voy a hacer que disfruten de una experiencia gastronómica única. Les llevo
al corazón de Madrid, junto a Plaza de España. Allí se esconde un lugar donde la gastronomía se eleva a arte y cada plato narra una historia. En terracota, tradición e innovación convergen en una propuesta exquisita. Ingredientes seleccionados con esmero, recetas reinterpretadas con maestría y un ambiente que envuelve con su calidez y sofisticación. Un espacio concebido para compartir, para celebrar y para atesorar momentos inolvidables. Porque no somos solo un restaurante, somos un destino. Un punto de encuentro donde la cocina, la esencia de esa cocina de siempre se transforma con un toque contemporáneo, donde el placer de comer bien se convierte en una experiencia sublime. Descubre Terracota Plaza de España, el lugar al que siempre desearás regresar. Nosotros regresamos enseguida. Sobrevivir a costa de cualquier cosa. Sobrevivir. Sobreviviré. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3, que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. No pueden llegar a imaginar lo que desde la perspectiva jurídica y desde luego también médica estoy aprendiendo en torno a este asunto, pero lo voy a compartir con todos ustedes. Naturalmente, enseguida vamos con ese fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que dice que sí, que efectivamente, que un padre, aunque no tenga relación con el hijo, puede parar esa decisión de morir dignamente, que bueno, esto también es muy relativo. Esto es lo del relato, ¿no? O el valor de las palabras, morir dignamente. Pero permítanme que antes les hable de su flora intestinal. Ahí a veces puede haber un verdadero suceso, no crean. ¿Por qué? Pues les hablo porque es esencial para el bienestar digestivo, es esencial para el metabolismo y es esencial para el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al
metabolismo energético normal, Symbiolina y Megaflora de Mundo Natural. Se lo decía, en este caso vuelve a suceder en Cataluña y un hombre que lo solicita con 54 años, sufre 3 ictus y 2 infartos, tenía aprobada la ayuda médica a morir desde el pasado verano, pero ahora resulta que no. A ver, esto tiene que ver con el consentimiento. ¿Cómo es posible que más allá de las cuestiones éticas y filosóficas que rodean este tema tan delicado, pero una vez que está la ley y una vez que se dice, vale, venga, jurídicamente, venga, sí, pa'lante? O sea, de pronto puede llegar un padre con personas mayores de edad, una con 24, que bueno, pobre criatura, y otro ya con 54, ya con espolones, si me permite la expresión, y de pronto dice, no, viene el padre y lo para. A ver, yo esto no lo entiendo, y creo que algunos telespectadores tampoco. ¿Podéis, por favor, afanaros en que nosotros lo entendamos? Bueno, pues básicamente cuando la administración toma una decisión, en este caso la administración en su vertiente médica toma la decisión de autorizar una eutanasia, pues esa decisión, como todas las decisiones que toma la administración en cualquier otro campo, en la agencia tributaria, en un permiso de obras, en cualquier otra decisión, se puede recurrir a la justicia. ¿Y se puede recurrir a la justicia a quién? Pues el legitimado para hacerlo, para discutirla. Pues si es denegatoria, lo lógico sería que recurriera la propia persona que ha solicitado la eutanasia, pero si es confirmatoria, aquí es donde se abre la siguiente parte del debate, es quién puede discutir esa decisión de la administración que está en principio conforme con el que la ha solicitado, ¿no? O sea, en este caso se permitió la legitimidad del padre de la persona que lo solicitaba, que es algo que no ha sido algo que haya suscitado mucha discusión, ¿no? Pero la casuística con esto es muy amplia. Nuestro sistema judicial es un sistema en el que en principio el ejercicio de la acción, el ejercicio de la legitimidad es bastante amplio. Por ejemplo, se permite asociaciones también que se puedan intervenir en defensa del derecho a la vida, en esos procedimientos donde se autoriza la eutanasia, ¿no? En el caso de Noelia decían que había una asociación, que es la Asociación Española de Abogados Cristianos, ¿no? Que estaba ahí de alguna forma interviniendo en el proceso, ¿no? No estoy seguro si estuvo personada como tal o si prestando asistencia al padre en el proceso, pero lo cierto es que ha intervenido y eso ha generado el debate también, ¿no? De hasta qué punto nuestro sistema judicial está también pensado, es un proceso muy natural para discutir este tipo de cuestiones, ¿no? Si tienen esta legitimidad o no la tienen y tal. Es algo que ha sido muy polémico, pero es que puede serlo, como en estas situaciones la casuística es tan grande, es que puede ser el número de casos y el número de cosas que pueden tener un punto especial que no esté previsto en la ley es tremendo. O sea, desde una persona, por ejemplo, que solicite la eutanasia, que tenga hijos menores a su cargo, por ejemplo. O sea, esa circunstancia no es algo que haya que tomar en consideración a la hora de aceptar o no. O sea, yo me pongo en mi supuesto, yo a lo mejor con 20 años podía tener una visión de las cosas que a mí me ha cambiado por completo desde que he sido padre, que tengo un bebé de 19 meses, ¿no? Es la misma situación. Claro. Yo creo que es algo muy difícil de regular y es algo que está, en fin, que le han descargado. Volvemos al tú y tus circunstancias, sí, porque le han descargado demasiada responsabilidad a los tribunales que van a tener que resolver todo este desaguisado. Pues sobre precisamente estos dos casos no son aislados, ¿eh? Yo he tomado estos dos porque tenemos el tiempo que tenemos. Pero quiero sondear vuestra opinión. Es un artículo de la BBC que, bueno, habla de los familiares, ¿no? De lo duro que representa para un familiar de pronto estar frente a alguien que va a morir a las 12:15 de tal día. Es una cosa tremenda. Yo, aunque no cercano, pero a través de una persona, de la madre, del novio, de una amiga, fíjense, casi estoy hablando de un tío en Murcia, decidió que le aplicaran la eutanasia y el proceso, yo lo viví de lejos, pero yo no he visto nada menos digno en la vida. O sea, aquello de la muerte digna, o sea, me parece de película de terror, o sea, no porque los médicos no lo hicieran
bien, bueno, es que cómo se va a hacer bien esto. Bueno, es un horror, quiero decir, y el hijo sufrió lo indecible, por cierto. Pero quiero sopesar a vuestra opinión estos dos casos a lo siguiente. Este es un artículo de la BBC, insisto, que habla pues de esto, de determinados familiares que cuentan sus experiencias. Y voy a leer solo un párrafo, que hilvano con estos dos casos. Dice, la gente que decide morir busca el apoyo emocional y práctico de sus familias, de sus amigos, de sus médicos de confianza. Es un artículo de la BBC, nada, solo quería leeros estas líneas, porque, por ejemplo, en los casos que nos han ocupado, no parece que se haya dado esta máxima, ¿no? ¿Creéis que se busca el apoyo emocional práctico de las familias, amigos y médicos de confianza? En estos casos ha sido una decisión propia del paciente sin contar con ello. O sea, lo que estás llevando ahora mismo, los dos casos que has contado, Cataluña. Pero claro, y es que además has dejado un tema, que volvemos otra vez al tema de los sentimientos, ¿no? Tú puedes estar contento y en 5 minutos estar triste. Eso y la vida te cambia. Eso es una emoción, ahora sí, ahora no. Emoción significa movimiento. Yo tengo pacientes que les he salvado la vida, porque les he evitado que consumaran su suicidio y después han venido tan contentos y me han regalado una botella y encantados, la vida están bien. Y, obviamente, y por supuesto el caso contrario, que han insistido que han acabado con Qué interesante esta observación, ¿no? Ese estado de ánimo, esa emoción que ahora es, ahora no es, pero no hay ninguna emoción que... La emoción luego se convierte en estado de ánimo, claro. Pero, María José, fíjate lo que se le plantea a los juristas aquí, porque ¿cómo mides una emoción? O sea, ¿cómo haces que esta emoción valga a este sí y a este no? Que es complicado. Yo ahí tenéis una decisión. Yo no creo que analicen emociones sino sentimientos. Y puede ser aún más complicado. Yo te puedo dar una vuelta más. Fíjate, puede ser que con 20 años en la universidad un día decidas ir al notario y decir, yo quiero que en el caso de que... Exacto, hacer testamento vital, y yo quiero que en el caso de que mi vida tenga un sufrimiento intolerable y tenga una enfermedad incurable... ¿Qué es un sufrimiento intolerable? Claro, aunque yo no tenga capacidad de decidir en ese momento, quiero que pongas fin a mi vida. Y lo puedes decidir con 20 años. Y luego, de repente, dejar eso ahí y que con 60 años tengas una situación en la que no puedes revocarlo. Y además no te acuerdas. Entonces, eso es una situación que es casi... Es que puedes estar incapacitado físicamente para poder revocar eso. Entonces, ¿cómo haces? Porque también en la ley se incluyen estos casos en los cuales la persona no está en condiciones de poder decidir o no. Claro, exacto. Si ha prestado ese consentimiento válidamente en el pasado, tendría validez. Y sin embargo, puede ser que si esa persona está privada de capacidad en el momento de aplicar la eutanasia, aunque cambie de opinión en ese último momento, ¿qué prevalece? ¿No? Es perverso. O sea, esto es realmente perverso. Estaba recordando yo un caso que a mí se me ha antojado parecido, no tiene nada que ver porque era una cuestión de dinero. Estaba recordando cómo algunas personas no saben que han dejado en la herencia determinada persona, pasan 30 años, ya no se olvidaba, de pronto muere. Quiero decir, esto le pasó a una persona muy conocida, Encarna Sánchez, por ejemplo, una locutora de radio, una comunicadora extraordinaria, y vamos, yo seguramente no creo que ella quería que toda la herencia pues fuera para las manos de una persona que hacía 30 años que había tenido una relación con ella. Pues oigan, ya sé que no es lo mismo, que aquí estoy hablando de dinero, no estoy hablando de algo muchísimo más importante, la vida de uno, la voluntad de uno. Pues fíjate, y sería irrevocable. Sí, por ejemplo, en Francia, me imagino que es horrible. En Francia el planteamiento que están haciendo es que haya que tener capacidad para consentir hasta el final del proceso. Es decir, hasta el momento no lo entiendo tampoco. Ahora vamos a hablar efectivamente que hay montada una gorda en Francia. ¿Vosotros recordáis si aquí se montó gorda? Lo digo porque, permítanme la expresión, porque hemos hecho el contexto histórico, hemos puesto el colchón de cuando se aprueba o cuando entra en vigor esta ley, que es en 2021, pero bueno, que veníamos, pobres de nosotros, arrastrándonos de una situación que ya no queremos ni recordar. Entonces yo, valga la redundancia, no recuerdo muy bien la polémica que hubo en España y si consideráis que puede ser parecida a la que está teniendo lugar en Francia, que es muy reciente. Yo creo que no.
¿Crees que no, verdad? Nada que ver. Que no lo recuerdo. En España prácticamente se dejó de hablar inmediatamente de la ley, se ha dado por buena y ningún gobierno trata de modificarla ni revisar esta ley, ¿no? Es curioso que en Europa solo hay 5 países que tienen aprobada esta ley de eutanasia. Entre ellas la pionera fue Holanda, ¿no? Siempre son pioneros. Es verdad. Consumo de hachís, sí, es verdad. Pero aquí realmente somos muy buenistas. Yo creo que pues es una opción más que hay, ¿no? Una opción que da el Estado, la Administración, pero una opción, digamos, que es la rendición de la lucha, ¿no? Tanto en la persona y la dignidad de la persona, porque como tú bien has dicho, no hay cosa más indigna que saber que me voy a morir a tal hora, ¿no? A mí me parece perverso, o sea, es terrorífico. Para mí misma y desde luego para cualquier persona a la que ame, o sea, por Dios, espero no pasar por esa situación nunca, Dios mío. Es perverso. Aquí generó mucha controversia, pero sobre todo lo que nosotros desde el ámbito médico lo que nos quejamos es de que no se ha contado lo suficiente con los profesionales con los que tratamos con esto día a día. No han contado con nosotros. Bueno, mira con la ley del sí es sí, es la marca, es el buque insignia de esta casa. Bueno, tampoco tendrá nada que ver, pero en la ley del sí es sí, a esta muchacha, sí, la que pasó de ser cajera a ministra de Igualdad siendo muy feminista por obra y gracia de un chulazo, ya saben a quién me refiero. Pues anda que no se le aconsejó desde el punto de vista jurídico y, en fin, hicieron oídos sordos. Yeah. No sé, es que el problema de España, de la España contemporánea, de la actual, es que no se cuenta con los expertos para tomar decisiones. Entonces, claro, si no contamos con expertos para tomar decisiones, claro, nuestras decisiones no pueden ser acertadas. Aunque haya buena intención, que yo no dudo, ¿eh? Bueno, sí, lo dudo, pero vamos a decir que no dudo que hubiera buena intención en la elaboración de determinadas leyes, pero puede haber mucha estupidez y mucha inutilidad, también muy propio del actual gobierno. Oiga, hagan caso a los expertos. Desde luego, yo creo que ahí nos beneficiaríamos todos, absolutamente. ¡Claro! No sé si recordáis un tema mediático que fue el doctor Montes, no sé si... ¡Hombre, claro! Inolvidable, doctor Montes. Pionero en la eutanasia, ¿no? ¡Claro! Pasiva. Realmente fue un tema discutido y que incluso se judicializó porque se llegaba a manifestar que podía estar incurriendo en homicidios, ¿no? Claro. En realidad fue muy mediático y al final quedó en nada. El sufrimiento en medicina puede ser paliado con la farmacología que existe actualmente, no es necesario sufrir. ¿Es así, doctor? Bueno, ahí para el dolor físico, desde luego, tenemos arsenal terapéutico actual para que no exista el dolor, prácticamente. Se puede hacer, incluso, y técnicas, no solamente eso. Pero aquí de lo que estamos hablando sobre todo es de ese sufrimiento insoportable que hace que una persona pida que le quiten la vida. Pero es que eso también es un concepto, no es solamente lo que tú percibes, sino también es un concepto social. Hombre, y también, cuidado, y perdón por la interrupción, estamos apostando por sobrevivir y estamos apostando por la vida. Ahora, me parece absolutamente lamentable que una persona tenga que pasar sus últimos días sufriendo. Yo, lamentablemente, he visto a personas sufrir y sufrir mucho en los últimos años de su vida. Yo he estado cerca y, vamos, yo misma les hubiera quitado la vida, ¿eh? Entonces, en España, y ahora ya han pasado años de la situación que estoy hablando, hombre, ahí es donde vamos, no podemos sustituir los cuidados paliativos por la eutanasia, pero desde luego dejar sufrir a una persona sine die hasta que Dios lo lleve a su... Pues no, pues tampoco estoy de acuerdo. Claro que no, en absoluto. Me parece, en absoluto, pero me parece igualmente perverso. Claro. El proceso natural de la vida, ¿no?
Pero el apoyo y la ayuda, el apoyo, que para eso estamos pagando y somos supuestamente, estamos en Europa, estamos en España, pagamos impuestos, tenemos expertos, pagamos dinero. No podemos dejar sufrir a las personas porque se quieren morir. Hay un dicho castellano que dice que matrimonio y mortaja del cielo baja. Qué bueno. Qué bueno. Y lo que yo creo que sí que Me encantan los refranes. No lo conocía, pero el sabio refranero español no falla nunca. Y lo que está claro que es indiscutible es que, desde luego, una cuestión como esta es muy difícil resolverla simplemente haciendo una ley que tiene 20 folios. O sea, la cantidad de supuestos... Cualquier juicio que elaboráis tiene muchas más páginas. De situaciones, desde la edad, desde las circunstancias concretas, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista jurídico, es tan amplia y es tan distinta una que otra que es muy difícil abordarlo de esa forma tan... En fin. Fernando, a mí me ha encantado ese caso que has dicho, que el padre ha sido el que es capaz de frenar la petición de su hijo, ¿no? Porque es que, en definitiva, nosotros tenemos vida porque tenemos padres. Si no tuviéramos padre, no tendríamos vida. Te la dan la vida, tú la recibes, no la coges tú, te la dan. Oye, que menos que un padre pueda decir, oye, yo soy el responsable de que mi hijo esté aquí, ¿no? Entonces, oye, voy a poder hacer algo, ¿no? Legalmente, oye, no sé si legalmente tiene su fundamento con ello, pero desde luego, biológicamente es así. No, desde luego legalmente también. O sea, de hecho, la discusión está en una participación más amplia, incluso a alguien tan cercano como un padre, un hijo, una madre, una esposa, un marido, sino que está incluso también a que si determinadas asociaciones que defienden determinados valores tienen también esa legitimidad para intervenir en ese tipo de procesos como cualquier otra parte, ¿no? Esa discusión puede ser un poquito más complicada, puede ser un poquito, pero lo cierto es que la cultura judicial española es bastante abierta a la participación de ese tipo de entidades en toda clase de procesos, con lo cual no sería muy propio dejarlas fuera. ¿Y el padre tiene algo que decir en un aborto? El padre de la criatura. Sí. Claro, no. Bueno, es que técnicamente el aborto es otra cosa totalmente diferente. Es que biológicamente, por lo menos en lo jurídico, está claro, ¿no? Sí. Está claro, eso es un tema que, desde luego, es sangrante. ¿Sabéis que el 5,6% de la población de Países Bajos muere a consecuencia de la eutanasia? ¿Sabíais este dato? A mí me parece tremendo. 5,6. 5,6. No. 5,8, doctor, discúlpeme. Sí. De las muertes registradas en Países Bajos fue por eutanasia. Eso es brutal. Es tremendo, ¿verdad? Claro que si os digo que hay un movimiento en los Países Bajos que pide aplicar la eutanasia sin la justificación médica, lo mismo le parece más perverso todavía, ¿no, doctor? Y si vinculamos las dos noticias... Si partimos de la base que el instinto más básico del ser vivo es la supervivencia, y no perder ese instinto es falta de salud, obviamente que no intervengamos los médicos ahí, que no intervenga, no tiene sentido. Pero quiero decir, es una realidad, no lo estamos inventando y no hemos sacado el dato de lo que llamaría el presidente del gobierno un medio de fango, fake, no, son datos. Miren, concretamente, la primera, la del País, la noticia de casi el 6% de las personas que mueren en Países Bajos es a consecuencia de la eutanasia, casi 6%. Y en cuanto a este movimiento brutal que pide aplicar la eutanasia sin justificación médica, es del Debate. O sea que son dos medios respetables, ¿no? Ya sé, o sea, se quedan un poco sin palabras. Sí, totalmente, la verdad. A ver, yo creo que ese enfoque ya entra dentro de lleno de una auténtica frivolidad. O sea, yo creo que si no hay justificación terapéutica no estamos hablando de eutanasia, estamos hablando de suicidio puro y duro.
El suicidio es la mercantilización en cierto modo de la vida. O sea, la gente tiene la errónea sensación de que tú puedes disponer de tu vida con plena libertad, como si fuera un objeto, y no es así. Igual que tampoco puedes disponer de tu libertad como si fuera un objeto, no puedes venderla, no puedes transmitirla, porque tampoco es tuya. Tienes un derecho a hacerlo, tienes un derecho a vivir, tienes un derecho a ser libre, pero no puedes mercantilizar, por ejemplo, tu vida vendiendo un pulmón o vendiendo un riñón a un señor o a una señora que con plena libertad, como puedes actuar con la mesa de tu casa. Hay todo un mercado para vender órganos, como bien sabemos. Mira, me acabas de dar una idea para hacer un programa especial. Efectivamente. El mercado afortunadamente, de compraventa de órganos. Que aunque existe, que sabemos que es una realidad, existe como existen otras actividades ilegales, como existe el tráfico de drogas, como existen otras conductas que son perseguidas y que de alguna forma no se autoriza, es decir, por parte del Estado esa situación. Pero ya pedir que no haya justificación médica para realizar una eutanasia es pedir la legalización del suicidio, cuando en este país, por ejemplo, la inducción al suicidio es un delito. Es un delito que si alguien intenta que otra persona se suicide, como si intenta que otra persona mate a otra, es un delito y está castigado con penas muy serias, ¿no? Entonces, a mí esto ya me parece que se parece demasiado a esa situación. Sí, un poquito Blade Runner. Sí, únicamente añadir, por ejemplo, la ley esta de esta Fantulla Montero, la ley del sí es sí, permite elegir el sexo sin ningún tipo de informe médico, ni operación, ni nada. Perverso. Uno puede decidir con su vida qué es lo que nos han vendido, lo que quiera, y eso no es así. Claro, bueno, estamos teniendo un cierre circular que en oratoria dicen que es el círculo perfecto, porque el doctor al inicio del programa precisamente aludía a ese argumento, ¿no?, filosófico tan necesario, y precisamente esta observación de Javier Angulo necesitaría de esto, ¿no?, de profundizar en ese abordaje filosófico. O sea, realmente no. Es lo que estabais comentando de la tasa de la causa de muerte en Países Bajos, es que está por encima de la tasa de suicidios. La tasa de suicidios es variable, pero por ejemplo en España está en 0,8 consumado, más o menos. Y es un 5,6. Bueno, 0,8 es en la población, ¿no? Pero de las causas de muerte, a mí me parece muy elevado eso. Es que algo raro hay. Además, aparte, si intervenimos los médicos en esas autorizaciones de eutanasia, normalmente los médicos tenemos criterios comunes frente a patologías, frente a tratamientos, porque lo demostramos, lo hacemos ciencia, en definitiva, con aproximación, obviamente pero es inquietante ese dato. Y es muy inquietante, además, doctor, teniendo en cuenta que estamos hablando de la misma cultura, estamos hablando de Países Bajos. No es que yo de pronto les traiga una noticia de unas aldeas en el otro lado del mundo. No, estoy hablando de Europa. Y las cosas, verdad, que empiezan en un lugar, se van contagiando. Y es muy preocupante, y es terriblemente perverso que alguien esté proponiendo la eutanasia sin justificación médica. Si ya, desde luego, muchos entendemos que con justificación, que quién va a dar esa justificación médica, y que, en fin, que detrás de esto hay un debate absolutamente brutal. Ponemos punto final al programa y lo hacemos de una forma absolutamente inquietante. Con ese dato que a un médico le llama poderosamente la atención, y con un movimiento que reclama la eutanasia a 1 hora de avión de España, pero sin justificación médica. Bien, señores, ha sido un enorme placer, 1 hora y media.
A mí se me ha quedado corta, que conste. Como os agradezco que nos hayáis visitado. Muchísimas gracias, Javier Angulo, como siempre, por estar con nosotros. Espero que a estos dos invitados que nos visitan por primera vez sea la primera, pero no sea la última. Fernando Adame García, muchísimas gracias por estar con nosotros, abogado penalista de recuerdo de AMAFI, de la Asociación Madrileña de Abogados de Familia e Infancia, que es verdad que nos visitan en diferentes ocasiones. Espero que repita así, doctor Rafael Ortega, aparte de la recomendación que le he hecho para usted y para su esposa, que me van a agradecer. Quiero que me lo agradezcan viniendo al programa y decir: María José, tienes toda la razón. Él es médico de familia, vocal de atención primaria del Colegio de Médicos de Madrid. Y además terminamos diciendo, les aconsejo visitar el Colegio de Médicos de Madrid. Por supuesto. Que es una experiencia que realmente les va a resultar absolutamente emocionante. Ahora sí que tenemos un cierre circular. Gracias, doctor. Ha sido fabuloso compartir con vosotros este programa. Nos vamos, pero antes, con tantos disgustos, claro, envejecemos. Y hay que hacerlo como Dios manda. Les hablo de Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Señoras, señores, muy buenas noches a todos. El mensaje es sobrevivir. Hasta el próximo lunes.